Venimos, Juan Ignacio. Venimos, Catalina. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, fue tema durante toda la semana, por supuesto. Un tema que nos preocupa a nosotros, a Altavoz, y que lo vamos a tratar en profundidad. A raíz del asesinato de Lucas González, vamos a hablar de la violencia institucional. Algo que se habla muchas veces en campaña, que pasan los años y todos los partidos políticos se disputan la manera de decir, bueno, ¿de qué manera hay que combatir la seguridad? Sí, a ver, se habla en campaña y en los políticos hablan mucho de la inseguridad y son siempre las mismas discusiones. Pasa a los gobiernos y es mano dura, garantismo, claro. taser sí, taser no, bajar la edad de la imputabilidad, no bajarla. Son siempre las mismas discusiones. La inseguridad sigue y es un problema que afecta a todos y a todos los argentinos. Pero por el otro lado está la otra cara, que es la cara de la violencia institucional y el lugar de las fuerzas de seguridad, el rol de las fuerzas de seguridad y qué pasa con las fuerzas de seguridad de la Argentina. A partir del caso de Lucas González, tenemos a 3 invitados, antes de presentar el informe, que paso a presentar. Fidel de La Poderosa, que hemos estado muchísimas veces en Altavoz como columnista y hoy vino al piso, nos dimos un abrazo. Muy lindo tenerte acá en el piso. Gracias por venir, Fidel. Gracias por venir. Está también Valeria Mustoni, integrante de Correpi. Justamente Correpi trabaja hace muchísimos años con esto. Ya nos va a contar ella qué trabajo hacen y por qué existe Correpi en la Argentina, ¿no? Es un país donde existe Correpi, hay que preguntarnos por qué. Y también está en el Zoom Manuel Tufro, director del área de justicia y seguridad del CELS. Manuel, bienvenido a Altavoz, el programa de las juventudes. Gracias por estar también. Con los invitados presentados, también en el segundo bloque vamos a hablar con el fiscal Delgado de este tema. Lo vamos a abordar desde todos los ámbitos posibles y sobre todo escuchar a las juventudes, ¿no? Que de eso se trata en este programa. Pero antes el informe. Agoniza un joven luego de recibir un balazo en la cabeza que pudo venir, todo indica, denuncia a su familia al menos, de un arma policial. Es un caso que se define como de gatillo fácil. Lucas González. Mataron el sueño del pibe. Salieron de entrenar del club de Barracas, pararon a comprar un jugo, hicieron 2 o 3 cuadras más o menos, que ahí fue donde los interceptó un auto que se les cruzó. Supuestamente ellos es lo que dicen de que el acompañante, que es mi hijo, sacó un arma. Ellos al ver que la policía saca el arma se asustan y aceleran. Y ahí fue en donde empezó la balacera, que son los 2 disparos que le dan a Lucas. Estábamos haciendo esta prevención de entradera, ¿viste? Por la zona y lo vemos pasar, 4 vagos en el auto y ahí le tiramos. Le dimos pipa, ¿viste? Y el AMT también tiró, ¿viste? Agarraron a 2, uno se fugó y bueno, y quedó el otro con 2 tiros en la cabeza, ¿viste? Mirá en qué situación estamos. Que ambos, integrantes de ambos autos creían que el otro era delincuente. En realidad no había ningún arma, eso es mentira. El arma nunca existió. Sí, pone cualquier cosa para inculparlo a mi compañero y a los otros 3 que no hicieron nada. Salían de entrenar y venían contentos. Estaban tomando un jugo y le dieron 2 tiros en la cabeza. Gatillo fácil. Los tiraron a matar. Nunca hubo un enfrentamiento. En ningún momento, por ejemplo, se presentan como policía. No. Chorro te puedo decir. Yo dije acá ya me robaron todo porque no parecía nada de policía. Y nada, y cuando... Ni voz de alto, nada. No. Bueno, acaba de fallecer. Lo único que le pedimos a todos es que respeten la intimidad de la familia porque están destrozados. Le queremos agradecer a todos los que estuvieron y que están. Y lo único que vamos a pedir ahora más es justicia por Lucas. Con uniforme, sin uniforme, te miran mal por la calle por tener un pantaloncito, una viserita, que no te hace ni más ni menos gente. Si la policía nos asesina, entonces, ¿quién nos cuida de la policía? Nosotros, nadie. La violencia institucional en la Argentina debe cesar, algo que no tiene que ver con absolutamente nada en cuanto a grietas, en cuanto a pensamientos políticos, en cuanto a nada. Basta, Argentina, basta, démonos cuenta que esto se tiene que acabar. Y le hablo a todos los políticos, ni de uno ni de otros, todos juntos, basta. Basta, no queremos más estas muertes de estos chicos que iban a entrenar, a jugar a la pelota. Nosotros hablamos de violencia institucional y teníamos una guía para el tratamiento mediático de la violencia institucional. Les pido que tengan respeto con la familia. Bastante dijeron que eran delincuentes en la tapa de los diarios. En minutos nada más va a comenzar esta marcha a pedido de justicia. Esto era el arma de mi hijo. ¡Nunca! Esto era así. Todos los botines rotos, mandados. Esto es. Y nada, me lo acribillaron a mí.
Fidel, ¿cómo te impactó este caso a vos? ¿Cómo te pegó a los chicos de La Poderosa también? Y también a raíz de experiencias personales, digo, si querés contarnos, y que ya vamos a charlar seguramente, pero ¿cómo les pegó a todos? Con mucho dolor, la verdad con mucho dolor. Primero porque Lucas tenía 17 años, como la edad de muchos de los pibes y pibas de nuestro barrio. Con muchos de nuestros pibes y pibas que sueñan con llegar a primera, que sueñan con dedicarse al fútbol para ayudar a sus familias. Y porque era un pibe. Yo tuve un hermano de 17 años, nacido en el 2004, como Lucas. Y la verdad que te pega un montón, primero porque pasó a 2 minutos del barrio donde yo vivo, en Zabaleta. Segundo porque también te remite a muchos recuerdos de lo que uno vivió, de lo que le pasó a sus amigos y de lo que pasa en lo cotidiano en el barrio. ¿Qué pasa en los barrios con la policía? Cuando vos te cruzás con un auto, lo mirás, no tiene patente, te cruza, baja, te mira a la cara con odio, te saca un arma, te pone contra la pared y te empieza a pegar, ahí te das cuenta que verdaderamente existe la violencia policial. Cuando los derechos no están garantizados, cuando la única forma que el Estado se hace presente es con ese policía que no está identificado, que no está uniformado, que solamente tratás de intuir que es un policía con un arma en la mano, ahí te das cuenta que la adolescencia está golpeada de que empieza a ser adolescente. A ver, te lo quiero preguntar de otra manera. Vos creciste y muchos de tus amigos crecieron con policías que están de civil y se ha repetido esta situación que vives de Lucas. ¿No te sorprende porque se ha repetido? ¿Vos has visto esto mismo? No, no me sorprende. Yo cuando tenía 12 años me cruzó un auto, igual que a Lucas, me pusieron contra la pared y me cagaron a palo. Esa fue mi primer cruce con la policía directamente de civil. ¿Por qué? De la nada. De la nada. Porque somos los chitos, porque tenés un shortcito, porque vas a comprar una gaseosa, Lo que decían los amigos de Lucas. Digamos, ahí es cuando entendés, o tratás de entender, porque a los 12, 13, 14 años, 15, 16, decís, ¿por qué carajo pasa esto? ¿Y cómo sabías que era policía? ¿Cómo te das cuenta que es policía de civil? ¿Se conocen en el barrio? ¿Se sabe? ¿Cómo es? Cuando te dicen tomátela. Esa es la única forma que vos te das cuenta que es policía. Cuando te empujan y te dicen tomátela. ¿Sabes por qué? Porque esa es la única forma de mostrar poder. Esa es la única forma que ellos entienden que primero tiene el aval del Estado, que segundo tiene complicidad judicial y segundo tiene el aval de la institución policial. Ahí es cuando te das cuenta, o tratás de darte cuenta. ¿Por qué? Porque no es que pasa una vez, te pasan 2, te pasan 3, 4, 5, 6. Cuando no querés salir a comprar gaseosa, cuando no querés salir a jugar a la pelota, Terrible. cuando no podés disfrutar de tu adolescencia, de tu vida, como lo marca la Constitución Nacional, con libertad. Ahora, entonces te pregunto, por lo menos por tu caso y de tu gente cercana, de los vecinos, entre los miedos que tienen al ser jóvenes en un barrio popular, desde su experiencia, uno de los principales miedos es a las fuerzas de seguridad. Siempre está en discusión lo que es la inseguridad. Nosotros ponemos en discusión qué es la seguridad. ¿Qué sería la inseguridad? ¿Qué sería? Porque para un sector de la sociedad, la seguridad es un uniformado. Para nosotros la seguridad es poder morfar. Porque entendemos que la única forma de generar seguridad es generando igualdad. Con educación, con el derecho a la salud, con el derecho al deporte, con el derecho a todos esos derechos básicos que en teoría son humanos, pero que nos hacen entender a lo largo de la vida que son privilegios, porque tenemos que terminar luchando por esos derechos. Cuando a vos te pegan una vez, cuando te pegan 2, 3, 4 veces y te dicen negro de mierda, te dicen villero, que vos no servís para nada, que te dicen fisura, y vos decís, ¿con qué? Eso es por lo que decían los amigos de Lucas, Fidel, es decir, porque te vestís con la gorrita, con el pantaloncito, con la zapatilla. ¿Es por eso? Sí, y también por cómo se generan esos mensajes. Tuvimos elección hace poco. Sí. Y en los discursos de campaña eran todos con odio. Y vos decís, ¿cómo carajo salís a la calle? Sí. ¿Cómo salís a la calle
cuando no sabes si el que está en un patrullero te puede cruzar, si el auto que está al frente tuyo te está mirando, si no sabes. Entonces, ahí es cuando empezás a discutir la inseguridad. Claro. Ahí, digamos, y ahí hay otra cosa puntual. Sí. Los medios de comunicación siempre logran los discursos entre la sociedad, cuando no hay que enojarse con la sociedad. Hay que enojarse con los que transmiten ese discurso de odio, con los que fomentan la discriminación y con los que avalan todos los días, a través del sistema político, la estigmatización. A ver, Vale, vos asentías con la cabeza cuando hablaba Fidel. Fidel decía, cuando pasa 1, 2, 3, 4 veces, empezás a pensar o a mirar o a sentir a la policía de una determinada manera según dónde vivís. Contá brevemente qué es Correpi, por qué existe Correpi y si tienen números medidos sobre qué pasa con la policía y las distintas fuerzas de seguridad en la Argentina y los jóvenes. Bueno, Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es una organización que tiene 30 años de militancia y somos una organización militante contra la represión. Correpi nace militando con familiares de casos de gatillo fácil en los años 90. El caso más emblemático es el caso Bulacio. Y bueno, desde ahí empezamos este camino, digamos, de denuncia, de acompañamiento y de militancia. Y bueno, yo miraba ahora cómo podemos discutir abiertamente la problemática del gatillo fácil y podemos asignarle esa característica para poder discutir estos temas, pero que es algo muy reciente. Nosotros nos hemos pasado, digamos, años y años en la calle denunciando que la policía mata a los pibes como una forma de disciplinamiento, como dice Fidel, y no podíamos instalar esto del gatillo fácil. ¿Y hay números? O sea, como para hacer, digamos, pensar qué pasa, obviamente que cada historia, cada vida es una vida que se perdió. O sea, por supuesto. Lucas está muerto. Ahora, ¿detrás de eso hay un contexto de cifras, de estadísticas? Para nosotros construir esa estadística fue una herramienta para poder denunciar que esto es parte de una política de Estado. Mucho se discute, bueno, no hay que politizar este problema. Sí, es un problema político, porque este control social y este disciplinamiento existe por la sociedad desigual en la que vivimos. Bueno, nosotros tuvimos que salir a construir ese archivo porque no hay una estadística oficial sobre estos casos, pues sería asumir desde el Estado, digamos, que son responsables de estas muertes, y de manera muy artesanal y con mucho sacrificio construimos ese archivo. En lo que lleva de existencia la policía de la ciudad, Sí. solo la policía de la ciudad tiene 121 casos en 5 años de gatillo fácil. 121 casos, ¿están judicializados esos casos? ¿Qué No, pasó? la mayoría de los casos ni siquiera puede tener un juzgamiento, digamos, No como llegan a la corresponde. justicia. No, porque lo que nosotros logramos dar vuelta en el caso de Lucas es lo que sucede en la mayoría de los casos, que es que lo que aparece por los medios es la versión oficial, la versión de la policía. Claro, bueno, los delincuentes abatidos, los delincuentes de frondosos prontuarios cuando hablamos de chicos de 16 años. Vale, y eso fue en ascenso, en descenso, se mantuvo siempre igual. Hay una A medida que van pasando los años, cada constante. vez son más. Hace años que tenemos más de un muerto por día. Más de un muerto por día. Exactamente, a causa de circunstancias que tienen que ver con la responsabilidad estatal. ¿Acá estamos hablando de la policía de la ciudad o de todas las policías? La policía de la ciudad tiene más o menos esa misma estadística. Estamos hablando de una fuerza joven, que bueno, estos 121 casos es solo de gatillo fácil, no estamos contabilizando las muertes en cárceles y comisarías. ¿Tienen complicidad política estos casos? Por supuesto. Digamos, por eso remarco que es un problema profundamente político, porque como decía Fidel, lo hemos escuchado en campaña, pero bueno, es un discurso que permanentemente avala e impulsa que la política de seguridad pase por ahí. Es que es una deuda de la democracia, la política de la seguridad y pensar de verdad, sin grietas, sin pensar en el corto plazo, en un negocio, en una campaña, qué hacer con la fuerza de seguridad y de qué manera controlarlos. Para eso tiene que haber consenso, tienen que llegar nuestros mejores dirigentes a los puestos que ocupan para poder de verdad encargarse de esto sin esperar y sin especular. Manuel, yo te quiero preguntar desde el CELS, ¿de qué manera están leyendo esta problemática? Ustedes también trabajan hace muchísimo tiempo justamente con estos casos. Y si están viendo en otras fuerzas también registrando esto,
como preguntaba Juani, si aumentó, si bajó, si es un problema que persiste como un disco rayado o hay algún cambio, digamos, en estos últimos años. Estás muteado, me parece. A ver si... Volvemos a probar, a ver si te escuchamos ahora. Ahí va. A ver, ahora sí. No. No, estás muteado, Manuel. Ahí va. Fíjate que no te estamos escuchando. Apareció Alberto. Apareció Alberto, sí. Alberto decía bueno, mientras te recuperamos, está muteado. seguimos, pero se los pregunto a ustedes. A ver, me salgo de esto porque hay muchos casos que obviamente que están en la justicia, otros que no llegan, como decía Valeria, pero durante la cuarentena, por ejemplo, hubo varios casos donde quedaron sospechadas distintas fuerzas de seguridad. El caso de Facundo Astudillo Castro, el caso de Blas Correa en Córdoba, el caso de Espinosa en Tucumán. Si empezamos a mirar, hay muchas fuerzas de seguridad que quedaron bajo sospecha, algunos en investigación judicial que todavía sigue en curso, pero bajo sospecha de la fuerza de seguridad. Te recuperamos, me parece. ¿Nos escuchás ahora? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, no sé si llegaste a escuchar mi pregunta para responderla. Sí, a ver, sí, también hacemos una valoración muy grave de lo que está pasando, sobre todo también porque hay casos muy extremos, ¿no? O sea, de violencia muy extrema, como el de Lucas, o como estos casos que vos mencionaste recién, Espinosa en Tucumán, pero detrás de esos casos muy extremos lo que hay son lógicas de funcionamiento de la policía que están mucho más extendidas, o sea, que no son solamente esos casos que terminan así de manera tan brutal. Fidel contaba cómo esa lógica de trabajo, digamos, en este caso, el caso de Lucas, visibiliza una lógica que tiene que ver con la cuestión de las brigadas y los policías sin identificación. Eso es algo muy extendido. Entonces, más allá de que haya un caso tremendo como el de Lucas, donde después esos policías aparecen de alguna manera caracterizados por el poder político como manzanas podridas, ¿no? Como si fueran los malos policías que hay que separar de los buenos policías. Esa es una visión un poco simplista, porque lo que hay que pensar es, bueno, cuáles son las formas de funcionamiento de la institución que permiten y a veces promueven, ¿no? En algunos contextos también promueven formas de actuación de los policías, más allá de que después haya mejores o peores policías, ¿no? Salir un poco de esa encerrona de los policías buenos, los policías malos, y que estos casos tremendos nos permitan pensar qué cuestiones más de fondo se pueden cambiar. Por ejemplo, esto de la policía sin identificación, que es conocido hace muchísimos años, sobre todo en los barrios populares, las brigadas, los jefes de calle también, ¿no? En el conurbano. Esas son lógicas de trabajo que tienen que cambiar y que hasta ahora no ha habido decisión política de hacerlo. Y Manuel, bueno, están todos los chicos con las manos levantadas. Manuel, antes te quiero preguntar, ¿todos estos casos suceden, los que contaba y cuantificaba recién Valeria, en los barrios populares? La mayor parte sí. La mayor parte sí, después hay muchos casos que tienen que ver con contextos de encierro también, ¿no? Que bueno, en muchos casos la población es la misma, porque si vamos a una cárcel no vamos a encontrar una persona de clase media, ¿no? Son toda gente de los barrios populares la que está en la cárcel también. Entonces, fundamentalmente son de los sectores populares. Hace muchos años los jóvenes de clase media también solían ser víctimas de las racias, ¿no? En los recitales. Eso un poco como que se fue terminando, pero se concentró en los sectores populares la violencia policial y otras instituciones. Chicos, tiene la mano levantada Joana, está en Entre Ríos, no sé a quién le quiere preguntar, pero viajamos hacia allí. Entre Ríos, Joana. Sí, la pregunta es para Manuel de Zoom a Zoom. Preguntar, ¿por qué es que se da esta situación? Digo, muy difícil contestar, pero digo, ¿tiene que ver con que faltan, por ejemplo, controles psicológicos a las personas que estudian para ser policía? ¿Tiene que ver con el tipo de educación que se dan en las escuelas de policía en todo el país? ¿Con qué tiene que ver estas reacciones violentas que llevan adelante las fuerzas de seguridad o estos abusos, digamos? Claro, falta de formación. Bueno, hay múltiples factores, ¿no? Y en cada caso hay que ver, lo interesante es tratar de poder ver en cada caso cuánto hay de un factor personal o individual y cuánto hay de esto que yo decía antes de factores institucionales, ¿no? Porque los factores individuales, digo, se combaten de una determinada manera. Y sí, claramente ha habido muchas situaciones en las cuales el ingreso a la policía, por ejemplo, ha sido muy facilitado. Recordemos la experiencia de las policías locales de la provincia de Buenos Aires, donde creo que el 95% de la gente que se había presentado entró, digamos, ¿no? Con lo cual ahí claramente hay momentos donde esos filtros también fallan. Pero después el tema es en qué tipo de institución, con qué tipo de valores, con qué tipo de mensajes
entran a trabajar esos policías y conviven cotidianamente esos policías y cómo van naturalizando determinadas prácticas, determinadas formas de ejercer la autoridad, como decía Fidel recién también, ¿no? Me parece que, en algunos casos puntuales podemos ver cuál es la variable más psicológica, pero hay una variable más general, institucional o social, que es la que también tiene que ser el objetivo de la política pública. Sí, ojalá haya miradas sistémicas a la hora de pensar esto. Fede, que es de Jujuy, pero está acá en el piso, tiene una pregunta, comentario. Sobre lo que decía Manuel, el otro día leí una noticia de que en Jujuy se va a bajar la dificultad de los exámenes para entrar a la policía, porque básicamente no entraron las personas suficientes para poder tener una nueva camada, porque, bueno, tal vez no está la preparación de la que hablaba Manuel. La pregunta que te quería hacer a vos, Valeria, que creo que dejaste en claro que no reciben una ayuda del Estado hace 30 años que existe Correpi, es básicamente, a vos te gustaría que no existiera directamente Correpi, ¿verdad? Que no tuvieran que existir directamente ustedes, que estuvieran haciendo otra cosa en vez de esto. Sí, exactamente, digamos, nuestra militancia tiene que ver con la necesidad y con la denuncia, digamos, para poder instalar estas problemáticas y que realmente podamos discutir y se tome una agenda que resuelva de alguna manera estos problemas. Si bien nosotros sabemos que, digamos, hay un problema estructural que tiene que ver, bueno, con las desigualdades, con una funcionalidad de las fuerzas de seguridad, también hay medidas muy concretas que se podrían tomar en función de reducir este poder de letalidad que tiene la policía. Hay muchas preguntas de los jóvenes del país, pero te quiero preguntar a vos, Fidel, porque realmente, o sea, La Poderosa todo el tiempo han venido denunciando, no en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, ustedes solitos, y ahora la escuché a la negra Albornoz decir, bueno, estamos reclamando que haya un control popular a la fuerza de seguridad, claramente habla de una falla enorme desde el Estado, pero te pregunto, ¿cómo es en todo el país, digamos? ¿Qué han denunciado a lo largo de los años para las personas que no han seguido y están escuchando por primera vez a La Poderosa? Y denunciamos muchos casos. La verdad que en todas las provincias, si bien tiene su sistema social, digamos, cómo funciona cada policía, sí, pero la violencia es la misma, digamos. Si no te meten en una casilla de seguridad, te meten en una comisaría. Si no te meten en una comisaría, en un destacamento. Si no te meten en un destacamento, te meten en casas abandonadas, digamos. La verdad que en las provincias, en Santiago del Estero, también es un gran foco de violencia. Hay una famosa comisaría número 10, digamos, que ahí hubo muchos casos que supuestamente fueron suicidios y que después fueron homicidios por parte de la fuerza de seguridad. Y en Córdoba es el gran epicentro de la violencia policial. Córdoba. Julito acá ha denunciado un caso que, bueno, está en investigación, que es la muerte de Blas Correas, ¿no? Que está sospechada de la fuerza de seguridad en Córdoba y hay una investigación en curso. Sí, hay una investigación que nada, también ese caso se hizo visible por la resistencia que tiene la sociedad en Córdoba. Nosotros hace muchos años venimos preguntando qué carajo pasó con Facundo Rivera Alegre, que sigue desaparecido hace varios años. La verdad que es lamentablemente lo que decía la compañera recién. A nadie le gustaría estar discutiendo la violencia policial, a nadie le estaría poniendo en duda qué carajo serían los derechos humanos, que nosotros lo tenemos bien en claro, pero en teoría los que se forman para eso, los que están para hacer valorar los derechos humanos, no lo hacen. Bien, hay muchas preguntas. Sí. Vamos un poquito al Zoom, que están las juventudes de todo el país que hacen altavoz. Está Luz en Tierra del Fuego con una pregunta. Luz, adelante. ¿Cómo están? Sí, bueno, primero quería decir que me pareció lamentable el rol de los comunicadores, de algunos comunicadores y comunicadoras a la hora de tratar este tema. Hubo muy poca responsabilidad. La verdad es que hasta que no se aclaró la situación se dijeron cosas horribles y eso es muy triste. Y además preguntar sobre los derechos de los pibes y pibas de los barrios populares que día a día tienen que exponerse a cacheos a través de la policía para poder entrar o salir de su barrio. Eso es algo que no se visualiza, pero que sucede. Por el simple hecho de vivir ahí, tienen que exponerse a un cacheo al entrar y salir de sus casas. Eso, ¿quién los defiende de eso? ¿O con qué derecho
la policía puede tomar esta acción sobre ellos. A ver, Manuel. ¿Se puede denunciar? Manuel, adelante. A ver, los derechos que asisten a los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares han sido difundidos muchas veces, ¿no? En distintas cartillas. Lo que pasa es que ahí hay que ver también, hay que tener un conocimiento de los derechos y también hay que saber estratégicamente cuándo utilizarlos y cuándo esgrimirlos, ¿no? O sea, en la situación cara a cara del joven con la policía, no es un buen momento para que un pibe o una piba diga, bueno, mis derechos son estos, ¿no? Ahí hay que buscar más bien una situación de apoyo y de contención en alguna organización local, como lo que hace La Poderosa, por ejemplo. Eso desde hace muchos años que se viene trabajando. Después hay un tema con los controles poblacionales. Uy, lo perdimos de nuevo a Manuel, ¿eh? Bueno, chicos, sí. gracias por haber venido. Un placer tenerlos acá. Queríamos no solamente charlar, sino que también visibilizar un poco lo que contabas recién, Fidel. Y qué bueno verte en persona después de tanto tiempo. Sí, por supuesto. Gracias. Hay que seguir hablando de esto. Son temas que tratamos en Altavoz muchas veces con vos, Fidel, también. Gracias, Valeria. Gracias, Manuel, que bueno, lo perdimos en conexión. Seguiremos charlando de esto de nuevo. Es un tema para pensar más allá de un caso, porque si no, se repiten una y otra vez. Y lamentablemente todavía sentimos que puede llegar a pasar mañana, pasado, y que pasan ahora, los años y en sigue este siendo momento. Por eso